agradecemos la presencia de la doctora Marisol Pérez Hernández, médico especialista en medicina de urgencias, egresada del Hospital General Balbuena de la Secretaría de Salud de esta Ciudad de México, actualmente médico adscrito del servicio de urgencias de este hospital, con el tema crisis mixedematosa, cómo enfrentarnos a la escasez metabólica. Bienvenida, doctora. Hola, buen día. Muchas gracias por la invitación, me da mucho gusto estar aquí, acompañarlos en las primeras sesiones, que espero que sean muchas de aquí a la eternidad. A mí se me asignó este tema, bueno, yo lo escogí entre los que habían planeado dentro de las jornadas. Es una patología bastante común, pero dentro de nuestro quehacer como urgenciólogos, a veces se nos va porque tenemos enfermedades acompañantes que a veces la pueden enmascarar o puede que no le pongamos la suficiente atención. Entonces sí es bien importante poder diferenciarla y poder ver que esta no es un acompañante, sino que es el trasfondo de por qué el paciente está con nosotros en urgencias. Bueno, como ya vieron, es una crisis mixedematosa y vamos a ver por qué. A través de los años se le ha llamado coma mixedematoso. En 1900, en esa década fue cuando se inició o se dio a conocer el primer caso reportado de un paciente con estas características y fue el primer nombre que se le dio. Bueno, como pueden ver, aquí están las diferentes formas de los que son nuestros precursores de hormonas tiroideas, las cuales van a estar presentes a nivel plasmático y van a hacer efecto a nivel orgánico. Y como pueden ver aquí, este medicamento, su estructura química es bastante similar o también puede ser un derivado de la conformación de estas hormonas. Entonces, bueno, la definición de esta la podemos encontrar, la mayoría de los artículos que van a encontrar la van a definir sí como coma mixedematoso, pero teniendo en cuenta toda la gama que podemos encontrar de presentaciones, la podemos definir más bien como una crisis o un estado mixedematoso, ¿ok? Entonces, obviamente es una urgencia real en la cual tenemos una depresión completa de hormonas tiroideas, las cuales, como saben, tienen acción en todos los órganos del cuerpo. Entonces vamos a tener manifestaciones sistémicas. Como les mencionaba, el nombre que podemos darle podría ser estado mixedematoso o crisis mixedematosa por la presentación, ¿ok? No en todos los pacientes va a ser coma, ¿ok? O sea, hay un amplio rango de presentación de esto. Sí, claro que el coma es el más aparatoso, el que más nos va a impactar, pero tenemos diferentes grados de depresión del sistema nervioso central. O sea, podemos encontrar un paciente que simplemente está somnoliento, variando del estupor al coma también, o también podemos tener pues síntomas un poquito más sutiles, como pérdida de la memoria, ataxia, en algunos pacientes, y está bien reportado la presencia de psicosis secundaria a una crisis mixedematosa, así también como crisis convulsivas en pacientes que no tienen epilepsia, que no tienen algún factor precipitante o desencadenante para esto, o inclusive también un estatus epiléptico. Y bueno, la presentación de estos, la mayoría de los casos que vamos a encontrar es en mujeres, ¿ok? Esto tiene relación 8:1 en promedio, varía también, la pueden encontrar también 5:1 en relación a los hombres. La mayoría de los casos, aunque no significa que en primavera, en verano y en otoño no se vayan a presentar, pero la mayoría son en invierno. Esto por el frío también es un desencadenante, aunque la ciudad de los países que están muy cerca de los trópicos,
que tienen un clima que es cálido, estos no se exentan y de todas formas sus casos son de mayor predominancia en invierno. También en la edad avanzada pues se va a presentar muchísimo más que en personas jóvenes y la mortalidad ha variado, ¿ok? Años anteriores la mortalidad sí era mucho más alta, más o menos en un 50-60% de las personas que tenían crisis mexedematosa, pero actualmente, si ya la sabemos reconocer, si la tratamos a tiempo, pues esta puede bajar hasta el 20%. Bueno, y en cuanto a los factores precipitantes, pues hay varios que nos pueden ayudar a que la crisis mixedematosa se pueda soltar y atacar al paciente completamente. Son factores precipitantes, ¿ok? O sea, van a ser acompañantes de la enfermedad, ¿ok? Siempre la causa subyacente va a ser la crisis mixedematosa, ¿ok? Hay algunos medicamentos, como les mostré hace ratito, la amiodarona está clínicamente comprobado, que el uso de una forma crónica de esto nos puede llevar, ¿ok? El caso más temprano que se ha reportado de uso de amiodarona son 5 meses. 5 meses de uso crónico de amiodarona es el periodo más cortito en el que se ha identificado como un precipitante para la crisis mixedematosa. El uso de contraste con base en yodo también, ¿ok? Medicamentos como el uso de yodo, la suspensión, obviamente, de sus hormonas tiroideas a los pacientes que ya tienen enfermedades identificadas, una tiroiditis, una resección, etcétera, etcétera, también son precipitantes. Pacientes que se ha practicado alguna cirugía, inclusive programada, pero con el antecedente también, o inclusive que no se conociera, pues el antecedente de hipotiroidismo, también están muy ampliamente reportados los casos. También el infarto agudo del miocardio, la hemorragia de tubo digestivo, enfermedades vascular cerebrales, ya sean infartos, hemorragias, ruptura de aneurismas, inclusive infecciones. Y de esto, lo más común, como son personas mayores, obviamente aquí van a ser neumonías de cualquier tipo, ya sean bacterianas o virales, y también las infecciones de vía urinaria. Bueno, y en cuanto a la fisiopatología, la producción de hormonas tiroideas y del estimulante de la tiroides es un mecanismo de retroalimentación negativa, ¿ok? Esto quiere decir, nosotros normalmente, si tenemos una condición fisiológica, el hipotálamo va a estimular con la TRH para que se pueda formar la hormona estimulante de la tiroides, ¿ok? Esto a nivel central, ¿ok? Después la TSH va a actuar directamente a la tiroides para que pueda producir T3 y T4, ¿ok? Y estas ya en sus formas libres, la T3 mucho mayor, la T4, perdón, mucho mayor que la T3, hacer efecto a nivel sistémico, está a nivel de los órganos, ya se va a convertir en T3 y poder llevar a cabo sus acciones. Esto es la forma normal, ¿ok? Hay que tomar en cuenta qué es lo que está fallando, ¿ok? Siempre los antecedentes del paciente, ¿ok? Los antecedentes patológicos y clínicamente, pues cómo había estado días anteriores, ¿ok? Porque en muchos pacientes no vamos a tener el diagnóstico de hipotiroidismo, ya sea central, por alguna falla aquí, o de una forma periférica, ¿ok? Hay dos tipos de hipotiroidismo y bueno, dependiendo de la causa es donde va a estar la falla. Como les mencionaba, ya después que se liberan T4 y T3 van a tener efectos sistémicos. La T4, cuando entra a las células de los diferentes órganos, se va a convertir en T3 y esta es la forma activa en la cual va a poder llevar sus mecanismos de acción. Dependiendo del órgano donde esté haciendo efecto, es lo que va a llevar, pero, por ejemplo, si tenemos una afectación del sistema nervioso central, vamos a tener diferentes tipos de manifestaciones neurológicas. También
uno de los principales síntomas que vamos a tener en los pacientes es la hipotermia, ¿ok? Porque hay disminución en la termogénesis, ¿ok? No tenemos T3 que actúe, la termogénesis también va a disminuir y por consecuencia una disminución de la temperatura a nivel corporal, ¿ok? Periférica y central. También disminuye la sensibilidad a la hipercapnia y la hipoxia, entonces estos pacientes van a cursar con los dos, pero más con hipercapnia, ¿ok? Al sistema cardiovascular, bueno, va a haber disminución de estas dos propiedades, del inotropismo y del cronotropismo, por eso las manifestaciones que vamos a tener, disminución en la tensión arterial, por la disminución en las resistencias periféricas, así como también lo que encontramos muy frecuentemente, bradicardia. Y en cuanto al equilibrio de líquidos, va a haber un edema que es muy característico, ¿ok? Tiene su propio nombre, es el mixedema. Y bueno, ahí está este artículo que pues fue hecho por una revista, bueno, fue publicado por una revista y hecho por urgenciólogos, en donde pues nos demuestran que se nos va, o sea, la verdad es que el diagnóstico se nos va, ¿sale? Cuando está el paciente en la sala de urgencias, la verdad es que un paciente que tiene alteración del estado neurológico, ya sea un viejito que está somnoliento y que tiene una IVO, ¿no? Y tú piensas, bueno, pues es que puede estar delirado o puede tener encefalopatía séptica por la IVO, pero de primera instancia no pensamos en que puede ser una manifestación de la crisis mixedematosa, ¿ok? Entonces, lo que nos dice este artículo, ya es un poquito viejito, pero yo creo que sí es actual, no sé si se acuerdan, Laura y Amanda, la paciente que tuvimos hace días, que tenía falla cardíaca. La paciente venía en falla, vio en su carita, me hubiera gustado tomarle foto, no la tengo, pero ahorita la comparan con las fotos que traigo. Esa paciente tenía crisis mixedematosa, venía en crisis, ¿no? Y su manifestación fue cardíaca, ¿no? Fue su factor precipitante, ¿sale? Entonces, este artículo dice, se nos va más o menos el 21% de los pacientes no nos damos cuenta que tiene hipotiroidismo, ¿ok? Que tiene hipotiroidismo. Y aproximadamente el 50% de los casos del paciente con crisis mixedematosa, con crisis, el 50%, que es la mitad, no lo identificamos. Eso es lo que dice este artículo, ¿vale? Entonces, por eso es bien importante, porque les digo, es un conjunto de varias cosas, ¿ok? O sea, es una enfermedad subyacente que se desata porque tenemos otras enfermedades. O sea, igual sí tratamos las otras enfermedades, pero no nos damos cuenta que está cursando con esto. Bueno, y en cuanto al diagnóstico diferencial, bueno, como les mencionaba, de los pacientes, bueno, si tienen sepsis, lo podemos confundir en algún momento con un estado de encefalopatía séptica, con pacientes también, como les digo, tienen disminución de la temperatura central y periférica. De hipotermia, bueno, pues ahí sí hay que tener bastante cuidado, porque la hipotermia, pues, es una enfermedad que tiene un precipitante, ¿no? La exposición al frío, pero si tenemos en cuenta, bueno, por ejemplo, aquí en la ciudad sí podría ser, ¿no? Que hubiera estado el paciente expuesto en este tipo de meses que son más fríos, bueno, entonces sí lo podríamos considerar, pero pues bueno, como les mencionaba, en otro tipo de ciudades que no son tan frías, entonces la hipotermia pues probablemente no debería de ser un diagnóstico diferencial. La hipoglucemia, claro que es, y también es uno de sus síntomas acompañantes, y así como la hiponatremia. Estos dos son síntomas acompañantes por falla, obviamente, de los órganos, ¿ok? Entonces van a estar presentes, los van a acompañar, pero también pudiesen ser un diagnóstico diferencial. Y bueno, como les mencionaba, esta enfermedad tiene que ser sospechada, siempre, siempre, siempre. O sea, ustedes tienen que tenerla en cuenta, tienen que tenerla en mente, y cuando tengan un paciente anciano, de predominancia, de preferencia que sea mujer, y que tenga, no sé, que tenga una IVO, que tenga una neumonía o una descompensación simplemente de su clase funcional y tenga alteración neurológica, entonces tomar en cuenta esto y que, pues, preguntar, siempre, siempre, siempre. Antecedentes tiroideos, obviamente, la enfermedad primaria de la tiroides que
nos hace que los pacientes puedan tener hipotiroidismo es la tiroiditis de Hashimoto, ¿ok? También antecedentes quirúrgicos de la misma tiroides, si el paciente está tomando hormona, ¿por qué? ¿No? Y como les mencionaba también hace ratito, preguntar sus síntomas anteriores, ¿ok? No nada más de cómo estuvo ayer, cómo estuvo hace 3 días, sino de meses para acá, el paciente cómo ha estado, o sea, si los familiares han notado algún tipo de cambio, por ejemplo, ganancia de peso, que esté un poquito más lento en cuanto a su pensamiento, también pérdida de cabello, puede ser nada más en el cuero cabelludo, o también la pérdida del vello facial, en las cejas también puede ser, se pierde la colita. Y también la piel de elefante, que es la piel seca, áspera, ruda. O sea, eso nos puede orientar a que tiene síntomas de hipotiroidismo el paciente. Y bueno, hay un estudio, que es el estudio de Colorado Thyroid Disease Prevalence Study, que nos dice los síntomas más comunes, ¿ok? En cuanto a los crónicos, bueno, los que ya les mencioné, y los que tienen mucho más predominancia y son más frecuentes en estos pacientes, la constipación, la disfonía o ronquera, el edema palpebral y el frío, ¿ok? Es lo que se va a presentar prácticamente en todos los pacientes. Y bueno, como les mencionaba, esta es la facies mixedematosa. El mixedema, esto se refiere a un edema que es por fuga de proteoglicanos, ¿ok? Entonces va a ser un edema que es como gelatinoso, por llamarle así, ¿ok? Ustedes lo van a palpar, no va a dejar fobia, se va a concentrar en la región facial y también zonas acras, bueno, aquí no se alcanza a ver, pero en la región facial, obviamente la región palpebral y los labios. No sé si en algún momento hayan visto a alguien que se inyectó ácido hialurónico. Así se va a ver, ¿no? Y lo que les mencionaba de la alopecia, o sea, vean el cambio franco que tiene con el uso de hormonas tiroideas. O sea, esto es un cambio crónico. O sea, eso no se le cae el pelo a la señora en 3 días. ¿Ok? Entonces sí es bien importante. Oiga, su familia antes estaba peloncita, o se le ha estado cayendo el pelo. ¿Desde cuándo tiene la carita así? ¿No? Aquí es otro caso, bueno, está un poquito más borrosa la imagen, pero pues no es tan aparatoso, pero igual vemos alrededor del ojito el edema palpebral y también tiene un poquito más hinchados los labios. ¿Ok? Bueno, esto si lo comparamos, por ejemplo, con la paciente que nos llegó hace días, la paciente ya estaba intubada, ¿verdad? Pero de igual forma, su carita era de mixedema, ¿eh? Está igualita, pero vean el cambio. Es otra, completamente. Aquí otra es un caso un poquito más viejito, pero aquí sí vemos el edema acral. ¿Ok? Bueno, estas son 2 pacientes diferentes. Las 2 están ahorita en un estado mixedematoso. Y bueno, como les mencionaba, las hormonas tiroideas tienen repercusión sistémica, todos los órganos las necesitan, bueno, prácticamente todos, ¿ok? Entonces, por eso las manifestaciones que vamos a tener en todas estas, por ejemplo, en el sistema urinario, va a haber nos puede tener una vejiga retencionista, como ya les mencionaba también a nivel gastrointestinal, lo más común que vamos a encontrar es una paciente que está constipada todo el tiempo, que tiene demasiado material de residuo, puede tener íleo, se puede manifestar también inclusive con vómito. A nivel gastrointestinal, bueno, gástrico, va a disminuir el vaciamiento gástrico y esto es bien importante para cuando hagan el tratamiento, ¿ok? A nivel renal va a haber menos aclaramiento renal, nos van a aumentar los azoados, vamos a tener una lesión renal aguda transitoria, bueno, en cuanto le den el tratamiento, ¿verdad? A nivel cardíaco, bueno, puede precipitar. Si ya tenemos también antecedentes, como nos disminuye el inotropismo, el cronotropismo, datos de falla en cualquiera de sus grados, también puede pasar. Bueno, los síntomas neurológicos que ya vimos,
A nivel pulmonar, la presencia de alteración de gases. Y bueno, en cuanto a los estudios de laboratorio, obviamente, como les mencionaba, la producción de hormonas tiroideas y también de hormona estimulante de la tiroides, si es que no tenemos algún problema en el eje a nivel central, es de retroalimentación negativa. Entonces, si no tenemos hormonas tiroideas en la sangre, si estas están bajas, obviamente lo que va a hacer el cuerpo para tratar de recuperarse es aumentar la hormona estimulante de la tiroides para que las libere y estas tengan efecto, ¿ok? Entonces, si nosotros se nos ocurre y le tomamos un estudio, un perfil tiroideo a los pacientes, pues bueno, así es como lo vamos a encontrar, ¿ok? De los estudios con los que vamos a acompañarlos, pues vamos a encontrar hiponatremia, porque obviamente también las glándulas suprarrenales van a tener disfunción de las mismas y vamos a tener alteraciones electrolíticas, ¿ok? La hipoglucemia también, vamos a tener recirculación de la insulina y por eso el paciente va a tender a la hipoglucemia, por lo que les decía, estos dos síntomas van a ser acompañantes y en algún momento pudiesen tomarse como un diagnóstico diferencial, porque mientras nosotros no le demos el tratamiento al paciente, van a estar presentes, ¿ok? Va a haber pacientes que van a tener la infusión de, bueno, dependiendo qué vayan a usar y en qué momento esté el paciente, pero van a requerir glucosa, eso sí, van a requerir glucosa. Y la creatinina, como les mencionaba, hay disminución del aclaramiento de la misma, podemos tener una lesión renal transitoria y anemia también. Esta obviamente va a ser de tipo normo-normo, pero también a nivel hematopoyético necesitamos T3, la cual no vamos a tener disponible y por eso va a ser una anemia de tipo crónico. Y también elevación de CK total, ¿sale? Puede haber muchas más alteraciones en los estudios de laboratorio, depende también cuál haya sido su patología que lo desencadenó. Ahí también tienen que tomarlo en cuenta. Por ejemplo, en la VH, si fue una infección, pues obviamente van a tener leucocitosis, dependiendo del tipo de infección, pero hay que tomar en cuenta básicamente estos. Y bueno, les mencionaba hace ratito el artículo donde dice que se nos va el diagnóstico en urgencias. Entonces, esta herramienta diagnóstica fue ideada para poder reconocerlo dentro de urgencias, ¿ok? Es un sistema donde si lo ven, si lo analizan, lo que ellos están haciendo es checar qué el grado de afectación por sistemas tiene el paciente, ¿ok? Entonces, según esto, nos da una puntuación. Lo que toma en cuenta, obviamente, es la temperatura, la alteración que tenga, el grado de alteración que tenga a nivel del sistema nervioso central, a nivel gastrointestinal también. Si es que tenemos alguna otra enfermedad aguda, que es el evento precipitante, y estos otros síntomas, que son los que ya hemos visto, y la disfunción cardiovascular, ¿ok? Les digo, lo que más se puede presentar a nivel cardiopulmonar, como a nuestra paciente que tuvimos, edema agudo, ¿no? Esa paciente llegó en edema agudo pulmonar, ¿ok? Entonces, tendríamos que analizar qué más tuvo esta tablita para poder realizar la puntuación. Una puntuación sumada de más de 60 puntos nos dice que es prácticamente un hecho de que nuestro paciente tiene una crisis mixedematosa, ¿ok? Son tres rangos. De 25 a 59 es que es moderadamente probable y menor, bueno, 24 menos, quiere decir que es poco probable que sea una crisis mixedematosa. Pero cuando ya es francamente reconocible es que es por arriba de 60 puntos, ¿ok? Que pues son estados bastante importantes de esta enfermedad. Bueno, y en cuanto al tratamiento, lo ideal, lo que recomienda la Asociación de Endocrinólogos y de la Tiroides Americana, lo que ellos recomiendan obviamente siempre es hormona tiroidea intravenosa. No la tenemos en México, o sea, desgraciadamente no está
En otros países de Latinoamérica creo que tampoco está disponible. Lo que nosotros tenemos nada más es ya sean las tabletas de T4, pero también hay formas combinadas de T4 con D3, ¿ok? Esas sí las podemos conseguir y hay también esquemas que nos recomiendan estas. Pero bueno, lo ideal que podríamos hacer para tratar esta enfermedad es iniciar con una dosis de carga, ¿ok? De T3, que son de 200 a 400 microgramos en bolo, ¿ok? Entre más rápido la podemos administrar, mejor. Hay que tomar en cuenta el contexto del paciente, ¿ok? Nuestra hormona T3 es la que más rápido nos va a hacer efecto, pero lo que puede pasar es que nos vaya a alterar el sistema cardiovascular, porque es bastante inestable. Los niveles en la sangre, cuando se tratan de medir, fluctúan demasiado. Entonces, si llegamos a tener un pico en un paciente, los que se pueden poner más graves son los pacientes con alteraciones e historia cardiovascular, porque nos puede precipitar arritmias e inclusive arritmias leves, desde una taquicardia sinusal hasta bloqueos completos e incluso parada cardíaca, o sea, de plano. Entonces sí se debe tomar muy en cuenta el contexto del paciente cuando se va a hacer una administración IV, ¿ok? Entonces la recomendación de inicio son de 200 a 400 miligramos en bolo. Dice dentro de las primeras 48 horas, pero lo ideal es que lo hagamos desde que lo reconozcamos, ¿ok? Para poder tener mejoría lo más rápido que se pueda. Y después nos recomienda una dosis fisiológica de 50 a 100 microgramos, igual, de forma IV, ¿ok? Y después, bueno, cuando ya empiecen a trabajar el sistema gastrointestinal, entonces ya lo podemos cambiar hacia una vía oral. Bueno, la ATA, que es la Asociación de la Tiroides Americana, también tiene otro esquema que nos recomienda la combinación de estas dos, T4 y T3, igual, las dos en forma intravenosa, ¿ok? Ellos allá sí tienen disponible las dos hormonas en vía intravenosa. Estas se van a calcular con T3, ¿ok? La forma, la ampulita en la que vienen combinada, se va a calcular la dosis de T3, obviamente, porque es la que nos va a causar el efecto de mejoría más rápido, ¿ok? Aunque les digo, tienen que tener precaución como con el tipo de paciente que tengamos, ¿ok? La dosis recomendada de esta, bueno, es de 5 a 20 miligramos de T3, no toma en cuenta la dosis de T4 que viene en combinación con esta. O esta va a ser igual en carga, la primera, y después vamos a seguir una dosis horaria de 2.5 a 10 microgramos cada 8 horas. Bueno, y aquí les mencionaba, depende de lo que nosotros tengamos y el tipo de paciente, el tratamiento también lo podemos usar de vía combinada, levotiroxina T4 con liotironina, que es la T3, es una forma sintética esta. Por kilogramo de peso ideal, aquí hay que tener bastante cuidado porque hay que tomar en cuenta el edema que tenga el paciente, que pues obviamente eso no es peso magro, es peso agregado por líquido. Entonces sí hay que tener cuidado con esto, pero también nos puede, si hacemos un buen cálculo, si lo tenemos en cuenta para personas pues de edad avanzada que tengan factores de riesgo, entonces podríamos tener una buena dosificación y sin causar tanto estrago a nivel cardiovascular, que es lo que más nos preocupa. Y bueno, y lo que nosotros tenemos disponible aquí en México, tenemos T4 solita y tenemos la combinación igual de levotiroxina con liotironina, y la carga que nos recomiendan puede ser desde 300 hasta 500 microgramos, dependiendo del estado neurológico del paciente. Bueno, la mayoría se los vamos a tener que dar por una sonda nasogástrica, pero pues la carga
sí es importante porque, como les mencionaba, a nivel gastrointestinal podemos tener hilio. Nuestro sistema gastrointestinal no va a estar absorbiendo de una forma normal. Entonces, a veces podemos tener un poquito más de retardo en ver la mejoría del paciente, ¿ok? En vez de verlo rápido, como sería si tuviéramos la T4 o T3 en vía intravenosa, que se puede ver en horas, aquí nos podemos tardar 1 o 2 días más, ¿ok? En ver a nuestro paciente mejorar. Posteriormente, podemos continuar con una dosis de 100 microgramos. También puede variar de 50 hasta 100 microgramos, igual por sonda nasogástrica, que es como más común lo vamos a administrar. Bueno, y como les mencionaba, aquí en México sí tenemos el combinado en tabletas de T3 y T4, también la podemos usar y de igual forma se administra según nada más calculado con el contenido de T3, ¿ok? Porque es la forma en que nos va a hacer acción directa sin que pase por un metabolismo celular, ¿ok? Entonces, de igual forma, podemos hacer una carga de 25 a 40 microgramos de T3, ¿ok? Cuando ya, si la tenemos muy escasa o si tenemos nada más ciertas dosis, bueno, entonces podemos cambiar a T4 y ya administrarla de 50 a 100 microgramos de forma diaria. Y bueno, el tratamiento pues no va solito. Como les mencionaba, es una entidad que es precipitada por alguna causa, pero hay que tratar esta causa, ¿ok? A la par, siempre a la par. Entonces, por ejemplo, en pacientes que cursan con hipoglucemia, si ya lo identificamos, si ya administramos nuestras hormonas tiroideas, bueno, entonces en lo que tarda en hacer efecto el medicamento, porque depende de cada persona qué tan depletada esté y qué tan rápido se pueda absorber, bueno, aquí en México por vía gastrointestinal, nuestros síntomas acompañantes pues no van a desaparecer de forma inmediata, ¿ok? Entonces prácticamente no vamos a poder tener disponible la vía oral para estos pacientes, ¿ok? Nos pueden dar muchas complicaciones por el hilio que van a presentar. Entonces, administración de glucosa calculado por necesidades diarias, por peso también ideal. En cuanto a la hiponatremia, allí dependiendo de cada paciente, ¿ok? Porque también hay que ver de cuánto estamos hablando si decimos hiponatremia, ¿no? Podemos hacer un cálculo para ver cuántos miliequivalentes están faltantes y no de una forma aguda, pero también hacer la reposición de forma crónica, ¿ok? Si creemos que pueda haber alguna alteración como un síndrome de secreción inapropiada, podemos aquí recurrir a los baptanos, ¿ok? Si es una hiponatremia profunda, ¿ok? Dependiendo aquí el contexto de cada paciente, es lo que tenemos que aplicar, pero nunca olvidarnos de todo lo que tenemos alrededor de, ¿ok? Porque no porque ya le pasamos 4 o 5 tabletitas de levotiroxina por sonda nasogástrica, pues no nos vamos a olvidar de esto, ¿ok? El tratamiento por vía oral, como ya les dije, pues suele ser un poquito más lento. Y bueno, en cuanto a la hipotensión, por la disminución de las resistencias vasculares periféricas, aquí, a diferencia de lo que pudiesen pensar un poco, lo que quieren, bueno, lo que se recomienda son los alfa-agonistas, ¿ok? Aquí se recomienda que utilizamos dobutamina para elevar esto. A diferencia de lo que pudiéramos pensar o que estamos adoctrinados de usar la NORE, aquí la recomendación es usar un alfa-agonista, como la dopamina, ¿ok? Tenemos disminución un poquito del riesgo a nivel cardiovascular, ¿ok? Si usamos medicamentos como la NORE, podemos precipitar eventos vasculares, ¿ok? Entonces hay que tomarlo en cuenta. En cuanto a la hipotermia, bueno, hay varias corrientes de lo que pueden usar. Bueno, pueden usar cobijitas térmicas de las que se conectan a la luz. También podemos usar las soluciones
a 42 grados intravenosas, o también lo que yo vi ahorita recientemente es que por cánulas de alto flujo, si las ponemos a 37 grados con un flujo de 60 litros, lo que se vio es que se puede recuperar en 2 horas la temperatura hasta entre 36 y 37 grados. Entonces, es un recurso que podemos utilizar, que no es invasivo, pero pues bueno, está a disponibilidad de cada unidad, ¿verdad? Pero puede ser una buena opción. Y en cuanto, también se nos pueden precipitar hemorragias, ¿ok? Hay alteración en la producción de los factores de coagulación a nivel hepático, nos puede dar un pseudosíndrome de von Willebrand, ¿ok? Entonces, aquí hay que prestar atención porque si pudiese pasar, depende de la gravedad de cada paciente. Entonces, aquí el tratamiento, igual, también para esto, con análogos de vasopresina, ¿ok? Esto es lo que nos puede ayudar en estos casos, ¿sale? Entonces, como conclusión, aquí lo importante es saber identificarlo, ¿ok? No seguir siendo parte de ese porcentaje en el cual no nos damos cuenta que el paciente lo tiene, ¿ok? Es aceptable, bueno, no conocer el antecedente y no sospecharlo de forma inmediata si no tenemos un antecedente de hipotiroidismo o de alguna cirugía a nivel de donde está la glándula, pero ya revisando a nuestro paciente, viendo en qué grupo de edad es, si es de predominancia que sean mujeres, bueno, entonces sospecharlo, ¿no? O sea, tener por lo menos la sospecha. Entonces, me encontré en uno de los artículos, venían estos pensamientos que decía, pensé que estaba hipotérmica porque el clima está frío. O sea, dejarlo así como que, o sea, ya no comulgar con esto, ¿sale? Tratar de reconocerlo para no ser, les digo, de ese porcentaje que no, y de esta forma que no siga aumentando la mortalidad, ¿ok? Ya vimos que puede ser tan baja de hasta el 20% si podemos dar un tratamiento oportuno, si sabemos reconocerla, ¿ok? Ya nos han facilitado la tarea ya hasta nos hicieron una herramienta diagnóstica con la cual la podemos usar y ver o sospechar o que nos oriente, si es que nosotros estamos pensando que podría ser una posibilidad diagnóstica, bueno, si ya tenemos una orientación basada en algo ya establecido, y si nos dice, bueno, tienes un riesgo moderado o alto, bueno, entonces mi tratamiento tiene que ir enfocado a esto. No usar la tiroxina hasta que tengan un perfil tiroideo listo. O sea, el perfil tiroideo en algunos lugares yo estoy segura que se podrá obtener en algunas horas, pero ahorita en nuestro medio la verdad es que no. O sea, aquí en nuestro hospital ni siquiera es un estudio que tengamos a la mano. Lo tenemos que subrogar, solamente se toma los viernes. Entonces, me llega mi paciente en martes y me voy a esperar hasta el viernes, me va a llegar el resultado el lunes, ya se me va a morir, ¿no? Entonces, siempre se tengan la sospecha diagnóstica, aunque no tengan un perfil tiroideo, si tienen una sospecha diagnóstica fuerte y ustedes tienen bases y fundamentos para decir, mi paciente puede estar en crisis mixedematosa, aunque haya llegado por síntomas de EBC, y puede que sí tenga un EBC, o sea, eso no quita que pueda tener las dos cosas, ¿no? Usar la levotiroxina, ¿ok? Que es lo que nosotros tenemos aquí a la mano, ¿sale? Su dosis de carga y su dosis de mantenimiento diaria, ¿ok? Otro, está hipotenso por lo que inicié norepinefrina. 2 errores, o sea, el paciente sí va a estar hipotenso, pero porque no tiene hormonas tiroideas, primero. Y usar norepinefrina, ya hablamos, o sea, los medicamentos que tengan predominancia con que sean beta-adrenérgicos, la mayoría de los pacientes se los va a agradecer que no los usen, ¿ok? Les van a cuidar su corazoncito. Entonces, aquí evaluar si es que la mejor opción para ese paciente es un alfa o otro medicamento que tenga predominancia beta, ¿no? Allí dependiendo de cada paciente. Pero como
estamos viendo la población que tenemos, es una población viejita, ¿ok? La mayoría ya va a tener antecedentes cardiovasculares, entonces ya vienen mal del corazón, hay que procurar cuidárselo, ¿ok? Otra bastante común, su estado mental estaba alterado por la sepsis, ¿sale? Y es algo que bastante pensamos, mucho lo relacionamos a esto, ¿no? O sea, también las personas de la tercera edad tienen alto riesgo de sufrir delirio por infecciones. Entonces, esta podría ser parte del diagnóstico diferencial. También en cuanto a la sepsis, ya se lo mencioné, la encefalopatía séptica, pero siempre el trasfondo, ¿ok? O sea, esto es lo importante con esta enfermedad, el trasfondo que tenga, siempre, siempre, siempre. Antecedentes, no solo de una semana para acá, de meses hacia acá, cómo está el paciente. Y algo que no se les puede olvidar, tiene que ser la facies myxedematosa, o sea, eso es un hecho. La facies myxedematosa no se les puede olvidar. Acuérdense, un pacientito con edema palpebral y que parece que se haya inyectado hace media hora ácido hialurónico, piénsenlo, ¿ok? ¿Sale? Si su paciente les habla, pues obviamente va a ser un paciente que va a estar disfónico, que va a tener la voz ronca, ¿sale? El edema sin fobia, ¿ok? Para que lo tengan bien en cuenta. Entonces, ahí sí les encargo, por favor, que no se les pase, ¿vale? Eso era todo, muchas gracias. Decir que se podía extender. A ver, alguien que tenga alguna pregunta. A ver, ándale pues, échatelas. De una vez, ya estamos aquí. No les voy a pasar mi número ni nada de esas cosas. Hay un participante que menciona: muchas gracias por la ponencia, muy interesante. Mi pregunta está enfocada en la hipotermia. ¿Cuál sería la mejor recomendación sobre su manejo? Muchas gracias. La mejor recomendación es lo que tengan a la mano, ¿ok? Lo que más se nos puede facilitar en el ámbito hospitalario, segundo nivel, creo yo, que la mayoría van a estar allí, son las soluciones a 42 grados, ¿ok? Eso es lo que está recomendado, la infusión de soluciones a 42 grados. Les mencionaba también las mantas térmicas, pero esas son eléctricas, obviamente tu hospital tiene que contar con ellas, es difícil. Y también la ventilación no invasiva con puntas de alto flujo. También pues es difícil que todas las unidades lo tengan, aunque es algo no invasivo y que se ha visto que la mejoría es bastante rápida. Allí esa podría ser dentro de los menos invasivos y los más fáciles de colocar y medir, sería como la mejor opción, pero pues si no lo tienen hay que hacerlo como lo hemos hecho toda la vida, ¿ok? Nuestras soluciones calentadas a 42 grados. Ok. La segunda pregunta menciona: todas las enfermedades endocrinológicas producen similares síntomas y en urgencias por el tiempo están subdiagnosticadas. ¿Usted en qué momento usaría empíricamente el tratamiento con levotiroxina, ya que en el servicio de urgencias no contamos con hormonas tiroideas? Idealmente nuestros pacientes no pueden tener más de 12 horas, ¿no? En el servicio, idealmente. Otros hospitales tal vez se muevan más rápido, entonces probablemente puedan estar menos horas todavía en urgencias, ¿ok? Entonces, lo que yo les mencionaba siempre, lo importante es el interrogatorio, o sea, indagar hasta donde se pueda para poder tener una sospecha, ¿ok? Les digo, la facies myxedematosa yo creo que es inconfundible, ¿ok? O sea, yo creo que es así, sí es inconfundible. Entonces, si tenemos síntomas y como ya estuvimos viendo la tablita, para que ustedes puedan calcular el riesgo de que ese paciente tenga una crisis myxedematosa, bueno, entonces hacer el cálculo, porque la verdad es que hacer el cálculo
no te lleva horas, o sea, te lleva minutos. O sea, tú ya exploraste a tu paciente, ya lo interrogaste, entonces haces el cálculo, te toma 1 minuto, ves qué puntaje tiene y si él lo estaba sospechando, si tienes un apoyo también de esta herramienta, bueno, entonces las usas. Todas las preguntas en Facebook. ¿Alguna en Zoom? De ¿Alguna ustedes. pregunta? A ver, Laura ya tiene el micrófono. Buenos días, doctora. Muchas gracias por su ponencia. Considerando que estos pacientes suelen cursar también con insuficiencia suprarrenal aguda, ¿qué tan No les mencioné los pertinente, esteroides, ¿verdad? ajá, qué tan Perdónenme. pertinente considera iniciar el tratamiento concomitante con la hormona tiroidea y el esteroide? Perdónenme, eso iba dentro de los concomitantes del tratamiento adjunto de la hipotermia, la hiponatremia, todo eso, ahí van los esteroides también, perdón, no lo puse. El uso de esteroides siempre, ¿ok? Puede ser de 50 a 100 miligramos de hidrocortisona cada 8 horas. ¿Ok? Ahí siempre, siempre, siempre. Si ya descartamos, bueno, al mismo tiempo hay que tratar de descartar que tu paciente no tenga una insuficiencia suprarrenal primaria, ¿ok? Al mismo tiempo lo vas a hacer, pero por el riesgo de que tus glándulas no estén funcionando por el problema tiroideo, siempre hay que darlo. Siempre, 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 siempre. ¿Ok? Nos extendemos hasta 7, 10 días. Lo ideal es que en esos 7 a 10 días ya hayamos verificado si el problema no es primario. Ok, Pero muchas sí, gracias. perdón, no lo puse, pero sí, sí es importante. Gracias. Perdón.